Coahuila, basado en una experiencia anónima. El estado de Puebla es un territorio lleno de cerros y cuevas. Ahí hay una pequeña localidad rural llamada Coahuila. Esta tierra es conocida por ser semillero de chamanes, hombres y mujeres que tienen el poder de conectar con los dos mundos. Pueden sanar cuerpos y almas que se encuentran enfermos. En este lugar fue donde yo nací y crecí. A pesar de que la modernización y el pensamiento de la religión católica la introdujeron en nuestros modos de vida, todavía se conservan los antiguos saberes heredados desde hace mucho tiempo. Entre nosotros, la figura del chamán es muy importante. Cuando uno de ellos es elegido por los Nenencame o los espíritus, todo el pueblo forma parte de la ceremonia que lo convierten en uno. Al darse cuenta de que ha sido escogido, tiene que ir con un chamán de mayor edad a una de las cuevas que está entre los cerros sagrados, porque estos son los lugares donde ellos habitan. El rito de iniciación se realiza durante todo un año, en el que el iniciado y el más experimentado hacen una serie de recorridos por las cuevas de la región. Entregan flores, velas y también comida. En una de ellas presenta al aprendiz. En cuanto se cumple el tiempo en el que el chamán enseña al nuevo, se realiza el hueso Shield. Este momento del proceso de iniciación es muy importante, ya que aquí es donde se establece una conexión entre la cueva y el altar, que se debe colocar en la casa del chamán o en el lugar donde hará los rituales y recibirá a las personas que cura. Este vínculo se logra al llevar tierra del interior de la cueva al domicilio del nuevo chamán que ha sido elegido. Esto es lo que une y da el poder para que alguien cure o influya en la vida de los demás. Dicha conexión se mantiene durante toda la vida. A la muerte del chamán es necesario desactivar el lazo que hay entre la cueva y el altar, pues cuentan de que al no hacerlo el alma de que murió reclutará a algún miembro de la familia, ya sea para que lo atienda o trabaje con él. En realidad los chamanes nahuas son como muertos anticipados o los no vivos, esos que están destinados a sumarse a los espíritus. El último día de la iniciación se llevan a 6 niños, 3 niñas y 3 niños. Estos cargarán con todo lo necesario para armar el altar, el de las mesas, el baúl y las demás cosas propias del rito. Todo el acto se hace en presencia de mucha gente del pueblo bailando con música de violín y guitarra. Si en este punto se preguntan cómo sé tanto, les diré que de niño me llevaron a estas ceremonias. De hecho, fui uno de los que tuvieron que cargar con las cosas para llevar a cabo el ritual. A mí me había tocado cargar 3 pollos que alcanzaba a agarrar en las 2 palmas de mis manos. A otro niño le tocó llevar otros 3. Cuando estuvimos en el lugar y llegado el momento, entregamos las aves al chamán. Esta las tomó para cortarles el cuello con un cuchillo y sacrificarlas. Con la sangre bañó unos pequeños atados de copal que fueron enterrados en la tierra. 3 aves iban a ser enterradas en la cueva, y las otras 3 en la casa donde se colocaría el altar del nuevo chamán. Recuerdo que la imagen de las aves siendo sacrificadas me marcó mucho. La mantuve durante bastante rato en mi mente, tal vez por el vínculo que había hecho con los animales cargándolos en el camino, o tal vez porque para mí eran muy pequeñas para que acabaran de esa manera. Lloré mucho de camino a la casa recordando constantemente lo que había pasado, cómo la sangre había manchado y había quedado regada en la tierra. Aunque no era mucha, mi mente de pequeño era la suficiente para causarme terror y no olvidarla. A este recuerdo se sumó otro, uno que tenía que ver con el descubrir del don del saber chamánico. Cuando tenía entre 8 o 9 años, mi hermano mayor, que en ese momento rondaría entre los 15 o 16, tenía un amigo. Lo había sido desde que los dos eran pequeños. Iban juntos para todos lados, salían a pasear, a las fiestas y a veces comía con nosotros. Incluso en ocasiones se quedaba a dormir en la casa. En una de esas veces en las que llegó a visitarnos nos contó que llevaba algunos días sintiéndose mal. Por las noches le daba fiebre y fuertes dolores de cabeza. Mi mamá le recordó hacerse unos tés con unas hierbas que traía del campo. Le dijo que seguramente con eso se sentiría mejor. Se las dio esperando que obviamente mejorara. Pasaron los días y no volvió a visitarnos. Incluso dejó de salir con mi hermano. Aunque dormíamos en el mismo cuarto, no me contaba nada de lo que estaba pasando.
No sé si porque él mismo no sabía qué era o porque prefería mantenerlo en secreto. Solamente recuerdo que se la pasaba muy serio y callado. No pasó ni un mes desde que su amigo había ido a la casa. Ahí nos dieron la noticia de que había muerto. Nadie comentaba nada sobre lo que había pasado, pero parecía que todos sabían de qué se había tratado. Después de eso vi a mi hermano muy triste como pocas veces lo he visto en mi vida. Una noche antes de dormir me dijo que tuviera cuidado con ser escogido, porque eso de ser chamán era lo peor que podía pasarle a alguien. No entendí por qué me lo dijo, pero me daba la impresión de que tenía que ver con la muerte de su amigo. Solamente que en ese momento no me dijo nada más. El tiempo pasó y mi hermano comenzó a tener mejor semblante, aunque me daba cuenta que en el fondo no volvía a ser el mismo. Siempre tuve la duda de lo que había sucedido con su amigo, y por qué creía que su muerte había tenido que ver con ser elegido como un chamán. A veces se me olvidaba preguntarle o no creía que se tratara del mejor momento. Cuando estaba cerca de cumplir los 14 años comencé a enfermarme. Por las mañanas me daba un fuerte dolor de cabeza y por las noches tenía fiebre. Le conté a mi mamá y me dio algunos remedios que no consiguieron ayudarme mucho ya que los dolores de cabeza continuaron. Por las noches pude dormir mejor aunque empezó a tener sueños extraños. Soñaba que me encontraba en el monte en medio de muchos árboles, que soplaba un viento fuerte que me hacía elevarme como si fuera arriba de uno de esos globos que suben con fuego, o como si estuviera arriba de un avión que va despegando. Estos sueños me parecían algo locos, pero no les di suficiente importancia como para comentárselo a alguien. Hasta que una noche soñé con un hombre, uno que no había visto antes. Era mayor y llevaba un sombrero, una camisa y un pantalón desgastado que parecía de otra época. Ambos nos encontramos en medio del cerro. Él estaba de espaldas, pero se giraba para extenderme la mano. En ese momento yo sentía que mi ropa se humedecía, como si una lluvia me empapara, aunque en ese lugar en mi sueño no estaba lloviendo. Decidí contárselo a mi hermano antes de hacerlo con alguien más, ya que esa noche desperté sobresaltado y él se despertó y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, pero que había tenido un sueño bastante extraño. Le conté lo que en ese momento alcanzaba a recordar y al principio creyó que se trataba de una pesadilla cualquiera, pero conforme le fui diciendo me prestó más y más atención. Le dije que no era la primera vez que soñaba con cosas extrañas. Él muy seriamente me dijo que algo muy parecido le había pasado a su amigo, pero en cuanto se lo contó ninguno de los dos le dio mucha importancia. Solía soñar con un tío suyo que fue chamán pero que había muerto cuando él era pequeño. Lo conoció muy poco, por eso le parecía raro que lo tuviera presente en sueños. Lo invitaba a entrar a una cueva o se soñaba convertido en un ave como si estuviera volando. Por las mañanas despertaba con dolores de cabeza y comenzaba a sentir que alguien lo estaba persiguiendo. Incluso cuando estaban juntos creía que lo seguían, cuando en realidad no había nadie cerca. Algunas veces mientras caminaban por la plaza sin importar si era de día o de noche decía que veía personas que mi hermano nunca vio. En otras ocasiones lo encontraba hablando solo, haciendo movimientos con las manos como si quisiera asustar a algo que lo estuviera molestando, como si alguien le rondara en la cabeza y quisiera con movimientos violentos apartarlos de él. Era como si se estuviera volviendo loco. A esas visiones y sueños le siguieron los desmayos y las crisis epilépticas. Sin duda algo grave le estaba pasando. Su familia lo mantenía encerrado y fue en ese tiempo que lo dejamos de ver hasta que una noche se escapó. Su familia fue a buscarlo a nuestra casa creyendo que se encontraba con mi hermano, pero no estaba. Salió con ellos a buscarlo, y fue cuando le contaron lo que estaba pasando. Al darse cuenta de los síntomas que presentaban, lo llevaron con uno de los chamanes más viejos del pueblo. Les aseguró que su hijo poseía el don, había sido escogido por los espíritus. Esos síntomas de locura eran de los Nenencame. Lo estaban llamando para que se volviera uno de ellos. Quería que se convirtiera en un chamán. El hombre también le reveló que los espíritus se asientan en el no iniciado,
y lo perturban hasta que finalmente lo vuelven loco temporalmente. Podía apaciguarlos con ofrendas que debieran entregar a las cuevas que ellos habitan, y debía empezar lo antes posible con los ritos de iniciación. De no aceptar el don o interrumpir el proceso era probable que muriera. Su amigo en sus momentos de lucidez se negaba a aceptar el don y a hacer las cosas que el chamán que lo guiaba le estaba indicando. Esa noche en la cual había escapado de su casa lo encontraron muerto. Se había ahogado en uno de los ríos que cruzan el pueblo. Ahora entendía por qué me había comentado aquella vez que tuviera cuidado de presentar las señales que podía convertirme en uno. Aún no llegaba al punto de mostrar signos de locura, pero todo lo demás indicaba que probablemente yo también había sido elegido por los espíritus. La noche siguiente a la cual hablé con mi hermano, soñé que llevaba entre las manos los pollos que de pequeño entregué al chamán, aquellas aves que fueron sacrificadas. Pero ahora la sangre escurría entre mis manos, aunque tratara de soltarlas no podía hacerlo. Cuando desperté mis manos temblaban y estaban rojas, como si alguien las hubiera sujetado con mucha fuerza. Fue en ese momento que reconocí que no quería ser uno de ellos. Negarse a su llamado es firmar una sentencia de muerte. En nuestro modo de entender las cosas su poder radica en el espacio, en la tierra que nos conecta con ellos, en ese lugar en el cual tienen el poder. Nuestro vínculo con la cueva donde habitan se crea por la tierra, que fue la que junto con mi hermano nos decidimos a dejar. Antes de que alguien más supiera lo que me pasaba, mi hermano y yo nos fuimos del pueblo. Lo hicimos en la primera oportunidad que se nos presentó. Así que cruzamos la frontera de Estados Unidos. Es desde aquí donde les comparto y les cuento esta historia. Aquí llegué a tener estudios y un trabajo decente con el paso de los años. Desde que he llegado acá no he vuelto a soñar con aquellas cosas que probablemente me revelaba mi don. He enfermado algunas ocasiones, pero nada que se relacione con síntomas de locura. He formado una familia, tengo mi pareja y varios hijos. A Coahuila no he regresado desde que nos fuimos. Aunque mi familia me lo pide y yo mismo en varias ocasiones he querido volver. Hay una parte de mí que se resiste, una que tiene la seguridad de que cuando ponga mis pies sobre aquella tierra, los espíritus me van a reclamar por haber rechazado el don que se me había ofrecido. Los espíritus me reclamarán por haber rechazado el don que se me había ofrecido. Es peor morir o vivir en un tipo de destierro lejos de tu familia y de un lugar donde creciste. ¿Realmente se me ofreció el poder que rechacé? ¿O fue algo que mi hermano y yo creímos? Valdría la pena volver para averiguarlo. Puede que nada ocurra o que comience a enloquecer hasta que finalmente me muera. Espero que en una ocasión pueda contarles lo que sucede. ¿Cuál sería la respuesta de estas preguntas? Si es que en algún momento decido regresar a Coahuila. Gracias por habernos acompañado al escuchar esta historia tan peculiar. Una que nos deja bastante intrigados, ¿no lo creen? De igual manera, si nos estás escuchando desde YouTube, tal vez nos puedas apoyar con alguna frase propia relacionada a los temas sobrenaturales. Recuerden que esta aparece a los inicios del video. Si tienen la oportunidad, participen en esta dinámica. Créanme que se los voy a agradecer bastante. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.